El cielo se abrió con un estruendo que no pertenecía a Dios alguno, como si una herida invisible desgarrara la noche para dejar escapar un brillo tembloroso que no debería existir. Arion sintió el mundo detenerse un instante, como si la tierra contuviera la respiración ante un recuerdo demasiado antiguo para ser nombrado, y sin comprender por qué, supo que algo había sido despertado mucho antes de que los dioses soñaran con reinar. Sobre las montañas, una sombra se movió entre relámpagos silenciosos, sin forma definida, pero con la precisión de un presagio que ya conoce su final. Los árboles crujieron como si provisiones ancestrales quisieran liberarse, y la brisa llevó un murmullo que no era viento ni voz. Entonces, un destello golpeó el suelo como un latido del cosmos, y el mundo, por un solo instante, pareció recordar algo que todos habían olvidado. Los temblores continuaron mucho después de que la luz se desvaneciera, como si la Tierra intentara recuperar un equilibrio perdido hacía demasiado tiempo. Los dioses observaron en silencio, incapaces de nombrar lo que habían sentido, mientras los titanes en sus prisiones sonreían con torva familiaridad. Arion y Nerion, aún sin comprender su papel en aquello, sintieron un impulso que no provenía de su voluntad, como si una llamada antigua resonara bajo su piel. Sobre el Olimpo, Zeus contuvo el impulso de desatar un rayo, temiendo que la mínima chispa pudiera provocar algo peor. En los bosques, Taleia y Medara intercambiaron miradas inquietas, sabiendo que las señales jamás aparecían sin razón. Algo estaba regresando, algo que no tenía nombre. Las señales se multiplicaron con rapidez inquietante. En los bosques, ramas enteras se torcían para señalar el cielo, y los animales huían en rutas circulares, como si algo invisible los guiara. Taleia colocó sus manos sobre un tronco agrietado y sintió un calor antiguo ascender como un susurro de advertencia, mientras Medara vigilaba el perímetro con la tensión de quien sabe que el peligro no viene de un enemigo visible. Las voces del mundo parecían cargar con una memoria que no pertenecía al presente, una que empujaba a los mortales a aceptar verdades que no habían pedido. El aire parecía esperar una respuesta que nadie estaba preparado para dar. En el Olimpo, la tensión se volvió casi insoportable. Zeus observó el firmamento con una mezcla de rabia y temor, incapaz de comprender cómo algo podía traspasar el orden que él mismo había impuesto. Hera permaneció a su lado, más firme que él, pero con el ceño fruncido por la certeza de que esta vez no era cuestión de política divina, sino de supervivencia. Atenea llegó sin anunciarse, su mente trabajando más rápido de lo que sus labios podían expresar, y al ver el rastro de luz aún grabado en el cielo, supo que no se trataba de un simple mal presagio. Era un simple mal presagio, recordatorio de una deuda aún no saldada entre dioses y titanes. Cuando el último destello desapareció, un silencio imposible cayó sobre el mundo, como si las cosas vivas hubieran decidido no respirar. En el Tártaro, Cronos sintió que las paredes de su prisión latían, no con esperanza, sino con una familiaridad amarga. Los mortales, dispersos por montañas y bosques, se miraron entre sí, sin saber que compartían la misma inquietud. El primer signo ya había sido revelado. La guerra que los dioses habían enterrado en lo profundo del tiempo estaba despertando, y nada, ni poder ni destino, podría detener su retorno. Era el comienzo del fin, y también del recuerdo. Prometeo observó el cielo abierto con una mezcla de resignación y dolor profundo, como quien reconoce una sombra que había intentado mantener oculta durante siglos.
No necesitaba cadenas para sentir el peso de sus decisiones. El mundo entero vibraba con consecuencias que él temía haber provocado. Los mortales no comprenderían que aquello no era un amanecer, sino una advertencia que había sido ignorada demasiado tiempo. Sobre las montañas, el aire cargado de energía antigua perturbó sus sentidos y le recordó las voces que había enterrado en lo más profundo del tiempo. Sabía que los dioses no aceptarían su verdad y que los titanes la usarían en su contra, pero el cosmos estaba despertando, y la memoria que siempre quiso proteger finalmente exigía ser escuchada. Aerion y Taleia avanzaron por un sendero que parecía cambiar con cada paso, como si la tierra los guiara hacia un destino que ambos temían aceptar. La vibración que sentían bajo los pies se había vuelto constante, una especie de llamado que recorría sus huesos y transformaba el silencio en un mensaje cifrado. Taleia cerró los ojos para comprender aquello que escapaba de la razón humana, mientras Aerion, más inquieto, buscaba señales visibles que justificaran el desasosiego que lo acompañaba desde la noche anterior. Ambos sabían que sus caminos estaban entrelazados con una historia mucho más antigua de lo que jamás imaginaron. Hécate emergió desde la penumbra, como si fuera parte del propio bosque. Su presencia silenciosa, alterando incluso el canto de las criaturas nocturnas. La diosa sabía que el equilibrio estaba a punto de quebrarse, y aunque no solía intervenir, el eco que había sentido provenía de un juramento que ella misma había sellado. Medara tensó la cuerda de su arco al verla, pero Taleia reconoció en sus ojos un conocimiento que podía salvarlas o condenarlas. Hécate habló sin mover los labios, dejando caer palabras que parecían deslizarse directamente dentro de sus mentes, advirtiéndoles que el resurgir de los titanes no era la verdadera amenaza. Lo que venía detrás de ellos era mucho peor. En el Olimpo, la tensión alcanzó un punto insoportable. Los dioses rodearon la mesa de mármol donde Atenea había desplegado un mapa antiguo que nadie recordaba haber visto antes. Las grietas grabadas sobre él parecían moverse a la luz cambiante del cielo, como caminos que modificaban su curso en respuesta a la perturbación celestial. Zeus golpeó la mesa con frustración, exigiendo respuestas que ni él podía ofrecer, mientras Hera observaba al horizonte con una certeza que helaba la sangre. Esta vez no se trataba de una rebelión, sino del retorno de algo que había existido antes del tiempo divino. Atenea mantuvo la calma, consciente de que la verdad debía revelarse con precisión, o corrían el riesgo de desatar un desastre mayor. Desde las profundidades del Tártaro, un temblor que no pertenecía al mundo mortal anunció el despertar de algo que incluso los titanes temían nombrar. Cronos abrió los ojos con una mezcla de rabia y alivio, como si el tiempo mismo hubiese estado esperándolo. Las cadenas vibraron con un ritmo que no respondía a la fuerza, sino a una orden superior que provenía de un pasado enterrado bajo capas de olvido. Las paredes del abismo se expandieron y contrajeron como un enorme pulmón, expulsando un aliento antiguo que heló el aire. Cronos entendió entonces que la guerra, por venir, no sería solo entre generaciones divinas, sino contra aquello que había existido antes de todas ellas. Los titanes, dispersos en sus prisiones y refugios ocultos, sintieron al unísono el llamado que Cronos había estado esperando desde hacía eras. Una vibración profunda recorrió las raíces del cosmos, despertando fuerzas que habían dormido demasiado tiempo. Hiperión alzó la mirada desde su altura celestial y dejó que la luz estallara en su pecho, como si la energía primordial lo reconociera. Océano, oculto entre corrientes silenciosas, percibió un cambio en la memoria del agua, una agitación que anunciaba el regreso de poderosas mareas olvidadas.
y en mareas olvidadas. La rebelión no comenzó con gritos ni violencia, sino con un latido unánime que unió a todos los titanes bajo un mismo propósito: reclamar lo que una vez fue suyo. Mientras los titanes despertaban su poder, los mortales buscaban respuestas en rincones prohibidos del mundo. Aerion, Thaleia y Nerion caminaron hacia una caverna cuya entrada parecía respirar, como si reconociera su llegada. El aire dentro era denso, cargado de un aroma metálico que les erizaba la piel, y cada paso hacía que las paredes emitieran un leve murmullo que ninguno podía traducir. Thaleia extendió la mano para iluminar el camino, y una serie de símbolos se encendieron como estrellas atrapadas en la roca. Algo en ese lugar los observaba, esperando ver quiénes serían cuando la verdad los alcanzara. Atenea examinaba antiguas tablillas que jamás había necesitado consultar, pero ahora cada palabra parecía cobrar vida con un sentido nuevo. Encontró un fragmento que llevaba siglos evitando leer, uno que mencionaba alianzas traicionadas incluso antes de la existencia del Olimpo. Sabía que los dioses no aceptarían fácilmente aquella verdad, y que Zeus reaccionaría con furia si sospechaba que los titanes no eran los únicos responsables de la ruptura. El aire en la sala se volvió más denso mientras Atenea se esforzaba por trazar una línea entre lo que debía revelarse y lo que podía destruirlos a todos. Las palabras de la profecía, ocultas durante generaciones, revelaron que la guerra nunca se había tratado únicamente del control del cosmos, sino del despertar de algo anterior a titanes. Los mortales serían clave para determinar qué fuerza prevalecería. Aerion sintió que su pecho ardía cuando las runas reaccionaron a su presencia, como si reconocieran en él un eco de la energía primordial. Thaleia observó con terror y asombro mientras una imagen borrosa se proyectaba desde el muro, mostrando un destino demasiado grande para quienes aún dudaban de su propósito. Tontini. La profecía no anunciaba un final, anunciaba una elección que nadie estaba preparado para enfrentar. El primer choque entre titanes y olímpicos no llegó con un estallido repentino, sino con un silencio abrupto que precedió a la violencia. Hiperión descendió desde las alturas como una estrella cayendo, mientras Zeus avanzó con la furia de una tormenta recién nacida. Cuando sus fuerzas colisionaron, el mundo pareció dividirse entre luz dorada y relámpagos blancos, y la tierra tembló como si fuera demasiado frágil para soportar tal encuentro. Los bosques se inclinaron, los mares retrocedieron, y el cielo mismo luchó por mantenerse unido. El conflicto había comenzado y no habría vuelta atrás. La batalla comenzó a desbordarse más allá de los límites del mundo mortal, trepando por cielos fracturados y sumergiéndose en mares que ya no obedecían a ninguna ley natural. Los titanes liberaron su fuerza sin contención, haciendo que el tiempo pareciera desgarrarse en fragmentos que vibraban con recuerdos inconclusos. Zeus, rodeado de un resplandor que amenazaba con consumirlo, comprendió que aquel enfrentamiento no era como los anteriores. Cada rayo que lanzaba parecía desgastarlo, cada choque lo hundía más en un cansancio que no sabía reconocer. Las estrellas temblaron, como si tuvieran miedo de presenciar lo que estaba por venir. Los héroes mortales sintieron el peso de la guerra antes de verla. Thaleia se sostuvo contra una roca mientras un torbellino de memorias ajenas la atravesaba, obligándola a revivir momentos que no eran suyos. Aerion intentó mantenerla en pie, aunque sus propias manos temblaban por la energía que todavía lo recorría desde la caverna. Nerion escuchó un murmullo que ascendía desde el suelo, una voz que parecía provenir del mar, pero que no pertenecía a Poseidón.
Cada uno enfrentaba su propia revelación, y aunque ninguno quería admitirlo, sabían que estaban cambiando de una manera que ya no podían detener. En lo más profundo del océano, Poseidón abrió grietas que nunca debieron existir. El mar respondió a su llamado con violencia contenida, como si sus propias corrientes hubieran estado esperando un permiso antiguo para liberarse. Desde las profundidades surgieron remolinos que parecían tener conciencia, moviéndose con propósito hacia la luz que descendía desde la superficie. El dios sintió que algo dentro del agua despertaba, una fuerza que reconocía su sangre pero que había permanecido dormida desde la era de los titanes. El océano no estaba de su lado, tampoco lo estaba en contra. Simplemente exigía ser escuchado. Los titanes, unidos por primera vez desde su caída, reunieron un arma que había sido prohibida incluso durante su antiguo reinado. Hiperión extendió su luz hacia un núcleo oscuro que flotaba suspendido en medio de un templo olvidado, mientras Océano canalizaba las memorias del agua para estabilizarlo. Cronos, desde las tinieblas de su prisión, añadió una parte de su esencia sin romper sus cadenas, consciente de que cada fragmento que cedía lo acercaba más al vacío. Los otros titanes observaron en silencio cómo la esfera se expandía, absorbiendo la luz y la oscuridad con igual voracidad. Era una herramienta capaz de reescribir el orden del mundo. El sacrificio llegó sin aviso. Mientras los héroes intentaban descifrar su propósito y los dioses se enfrentaban a su propia fragilidad, una figura emergió entre sombras, entregando algo que nadie esperaba perder tan pronto. La energía del artefacto titánico comenzó a desbordarse, amenazando con consumir todo a su alrededor. Para contenerlo, alguien dio un paso adelante, no por valentía, sino por amor a un mundo que nunca lo había reconocido del todo. La luz explotó en un destello silencioso, dejando tras de sí un vacío que se sintió como una herida abierta en el alma de todos los que lo presenciaron. El equilibrio había cambiado. La guerra también. La guerra también. El Olimpo se estremeció como si una herida invisible lo atravesara de lado a lado. Los dioses, incapaces de ocultar el impacto del sacrificio reciente, se movieron entre ruinas de mármol quebrado y ecos de un silencio que jamás habían experimentado. Zeus caminó entre columnas partidas con una gravedad que lo hacía parecer más mortal que divino, mientras Hera mantenía la mirada fija en la grieta del cielo, que seguía expandiéndose como un recuerdo, que seguía expandiéndose. Como un recuerdo que se niega a desaparecer. Atenea, siempre firme, se apoyó en la mesa de estrategias intentando contener un temblor que no provenía del cansancio, sino del miedo. La noche que envolvía al Olimpo no era natural. Respiraba, latía y se extendía como una sombra viva, alimentada por la desesperación de los dioses. En medio de la confusión divina, una traición silenciosa comenzó a tomar forma. Hades, siempre alejado del conflicto superficial, permaneció observando desde las profundidades, desconfiando tanto de los titanes como de sus propios hermanos. Sin embargo, alguien más había dado un paso imposible de anticipar. Sí, anticipar. En el templo abandonado donde se había formado el artefacto titánico, una presencia conocida tocó los restos de la esfera inestable y alteró su pulso sin anunciarse. Era un gesto pequeño pero suficiente para cambiar el destino de ambos bandos. Lo que parecía lealtad se convirtió en un arma disfrazada, y el eco de esa acción viajaría hasta el próximo enfrentamiento como un veneno oculto bajo la piel del cosmos. Mientras los dioses se debatían entre sospechas y silencio, uno de los mortales dio un paso inesperado. Arion sintió que algo dentro de él se encendía, no con dolor, sino con un reconocimiento profundo,
como si una parte de su esencia hubiese despertado por fin. Taleia lo observó con mezcla de temor y esperanza, consciente de que aquella luz no pertenecía al mundo humano. Era un eco directo del poder primordial que había resonado en la caverna. Nerion retrocedió un paso, incapaz de definir si aquello era milagro o advertencia. Los mortales habían sido arrastrados a la guerra, pero ahora uno de ellos estaba cruzando un límite que podía cambiar por completo el destino del conflicto. Los titanes avanzaron con una determinación renovada. Hiperión lideró el ataque sobre los límites del cielo, su luz abrazando el horizonte como un nuevo amanecer forzado. Océano elevó oleadas colosales que envolvieron las montañas, rompiendo barreras divinas que nunca habían sido vencidas. Cronos, aún encadenado, liberó fragmentos de energía que cruzaron el mundo como si fueran órdenes que la creación misma debía obedecer. Durante un instante, la victoria pareció estar de su lado. Los dioses retrocedían, debilitados, divididos por sospechas y heridas que tardarían en sanar. El mundo tembló al sentirse al borde de un regreso que ningún mortal estaba preparado para presenciar. La profecía, que hasta entonces había medido su ritmo con paciencia antigua, finalmente reveló su verdadero propósito. En el centro mismo de la caverna, donde los mortales habían descubierto su vínculo con el poder primordial, una nueva imagen emergió desde los muros, como si la piedra recordara algo que había querido olvidar. Taleia fue la primera en comprenderlo. Aquello no anunciaba una victoria ni un desastre absoluto, sino un cambio irreversible. Aerion sintió que su interior respondía a la visión, como si una parte de su vida hubiese estado esperando ese instante desde mucho antes de nacer. La guerra entre titanes y dioses era solo una capa superficial. Lo que venía después definiría el destino de todos. El cielo se quebró con un estruendo que hizo temblar hasta a los titanes. Un destello rojizo cruzó el firmamento y por primera vez desde que comenzó la guerra, un dios cayó. El golpe resonó a través de los campos celestes como un lamento antiguo que no pertenecía al mundo de los vivos. Atenea corrió hacia la figura caída, sintiendo cómo el aire ardía con un silencio imposible. Zeus, paralizado por la incredulidad, no supo si debía avanzar o mantenerse firme, temiendo que el más mínimo movimiento desatara un final aún más devastador. Los titanes celebraron en la distancia, aunque en el fondo sabían que algo en el equilibrio del universo acababa de fracturarse de una forma que ni ellos deseaban. Las sombras del Tártaro comenzaron a moverse con una inquietud que nadie había sentido desde la antigüedad. Un rugido profundo resonó desde las cavernas más oscuras, arrastrando consigo un viento helado que no pertenecía a lo físico. Cronos observó cómo los muros de su prisión se distorsionaban como si respiraran, revelando grietas que serpenteaban como serpientes hambrientas. Sabía que aquello no era obra de los titanes ni de los dioses. Era algo más antiguo, una entidad que había guardado eternidades en el silencio más puro, paciente y devoradora. Las sombras avanzaron como si reconocieran su nombre, y él entendió que, incluso encadenado, había despertado algo cuyo propósito superaba cualquier guerra. Los héroes mortales sintieron en sus cuerpos la llegada del final, antes de que el cielo lo anunciara. La tierra vibró con un ritmo que parecía medir el tiempo que les quedaba. Thalía cayó de rodillas, abrumada por voces que no podía distinguir entre humanas, divinas o algo completamente distinto. Aerion, con la mirada perdida hacia el horizonte, vio cómo las olas retrocedían dejando al descubierto un lecho marino que jamás debió ser visible. Aerion, en cambio, sintió una fuerza contradictoria.
Una parte de él quería huir, pero otra lo empujaba a enfrentar lo desconocido, como si estuviera ligado a ese destino desde antes de nacer. El fin del mundo ya no era una amenaza, era una presencia inevitable. Cronos finalmente habló, y su voz atravesó mundos como una sentencia que nadie había pedido escuchar. Reveló que la guerra entre titanes y dioses no había sido el verdadero origen del caos, sino una consecuencia de algo enterrado en el tiempo anterior a todos ellos. El poder que los mortales habían despertado en la caverna era solo una parte de un ciclo que se repetía cada era, siempre olvidado, siempre temido. Zeus, al escuchar la revelación, sintió cómo su certeza se disolvía. La batalla que creía controlar era apenas un reflejo de una amenaza mayor. ¡Pum! El mundo no estaba siendo destruido por la rebelión titánica, sino por una memoria antigua que exigía renacer sin importar las consecuencias. La batalla final comenzó sin aviso, como si el universo hubiera decidido que ya era momento de enfrentar lo inevitable. Titanes y dioses se encontraron en un campo que no pertenecía a ninguno, un lugar suspendido entre luz y sombra, creado por la misma fuerza que los había unido en conflicto. El aire vibraba con un poder que hacía temblar la piel y nublaba la vista. Aerion sintió que la energía dentro de él respondía al caos exterior, empujándolo hacia un futuro incierto. Thaleia tomó su mano, consciente de que ese gesto era lo único que podía mantenerlo en el presente. Nerion, con los ojos fijos en el horizonte, comprendió que nada volvería a ser igual después de ese día. La última lucha había comenzado. Cuando titanes y dioses chocaron en el campo suspendido, el universo pareció contener la respiración. La luz y la oscuridad se enfrentaron con una intensidad que ninguna era pasada había soportado. Y sin embargo, el eco más poderoso no provenía de ellos, sino del pulso silencioso que nacía desde el centro del conflicto. Aerion sintió que su cuerpo se fundía con algo más grande, una memoria antigua que exigía ser despertada. Thaleia percibió emociones que no distinguían entre dolor y esperanza, mientras Nerion observaba cómo el horizonte se plegaba sobre sí mismo como si la realidad estuviera cansada de sostener tanta guerra. En ese instante, todos comprendieron que el final no sería decidido por los dioses ni por los titanes, sino por aquello que había esperado paciente en los mortales. Los mortales, que durante siglos habían sido considerados poco más que piezas en un tablero divino, finalmente mostraron la verdad que el cosmos había estado esperando. Aerion dio un paso adelante, guiado por un impulso que no provenía de valentía, sino de una conexión profunda con el origen de todas las cosas. Thaleia, con la voz de miles de recuerdos en su pecho, sostuvo su mano para evitar que la energía lo consumiera. Nerion percibió un rumor que provenía del mar y del cielo al mismo tiempo, como si el universo entero reconociera a los tres. Ante ellos, titanes y dioses detuvieron brevemente su guerra, confundidos por la fuerza que emergía desde el corazón humano. El ciclo eterno comenzó a resquebrajarse. Cronos observó desde su prisión espiritual cómo la energía de los mortales traspasaba líneas que ni los titanes habían logrado cruzar. Zeus sintió que la tormenta dentro de él perdía fuerza, no por derrota, sino por la claridad de una verdad que había ignorado durante milenios. Atenea comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Los mortales no solo eran testigos del conflicto,
Eran la chispa que podía romper el destino repetido una y otra vez. El tiempo mismo pareció detenerse mientras las voces que habían guiado la guerra desde las sombras comenzaban a silenciarse, incapaces de resistir el nuevo equilibrio que nacía. Después del estallido de luz que nadie pudo describir, llegó un silencio tan profundo que parecía haber engullido toda la creación. Titanes y dioses se quedaron inmóviles, incapaces de comprender si seguían en el mismo mundo o si habían sido trasladados a un momento fuera del tiempo. Los mortales no sintieron miedo, sintieron alivio. Thalía percibió la calma como un océano quieto. Después de la tormenta, Nerion escuchó por fin un murmullo limpio y claro, y Aerion sintió que una voz interna se apagaba en paz, como si su misión hubiera sido cumplida. No había ruinas ni fuego alrededor, solo un horizonte limpio, intacto, esperando un nuevo comienzo. El mundo renació sin estallidos ni gritos, sino con un suspiro suave que recorrió montañas, mares y cielos. Titanes y dioses, agotados y transformados, entendieron que la guerra no había sido perdida ni ganada. Había terminado porque ya no tenía propósito. Los mortales, sin embargo, sintieron algo más profundo. La energía que habían despertado no desapareció, se asentó dentro de ellos como una llama tranquila, una memoria que no exigía poder sino responsabilidad. Aerion, Thalía y Nerion se miraron con una mezcla de cansancio y esperanza, conscientes de que lo que venía ahora no era gloria, sino la oportunidad de reconstruir un mundo donde juntos. La maldición del ciclo eterno se rompió, y en su lugar nació algo nuevo. Un recuerdo, un comienzo, una promesa.